corazón, que el mensaje que se nos vaya a compartir en este día sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor, pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, seas tú ministrando lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que en esta tarde, Señor, que tu presencia sea manifestada para con cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que seas tú quien nos hable, que seas tú quien se encargue y tome el control total, Señor, desde esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje que realmente es muy pequeño, así que vamos a jugar rápido, que lo he titulado Mirando hacia adelante. Entonces, para ello les voy a pedir que abran sus Biblias en Filipenses 3, versículos 13 y 14. Luego ya lo leemos todos juntos porque como que la lluvia no nos deja oír muy bien, pero entre todos juntos nos va a entender claro. Filipenses 3, 13 y 14. Filipenses está en el Nuevo Testamento, muy al final. ¿Ya todos lo tenemos? Filipenses 3. ¿Sí? Ok, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Ok, otra vez. 1, 2, 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, pues ese es nuestro versículo del día de hoy. Y precisamente, muchachos, el propósito de este mensaje, de este breve mensaje, es ese de que cada uno de nosotros comprendamos eso, de que no importa nuestro pasado, no importa nuestros errores, nuestros tropiezos, Dios nos da una nueva oportunidad para seguir en su camino, para buscarlo y porque recordando que somos personas que Dios ha escogido. Tenemos un propósito en cada uno de nosotros y es importante que ustedes y yo lo recordemos siempre. Yo no sé cómo ustedes se encuentren, realmente no conozco a cada uno para saber cómo es su vida al día a día, milagro conozco la mía. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Que cada uno de nosotros es encargado de cuidar nuestra relación con Dios. Ustedes, así como ustedes no saben si yo dedico un tiempo a orar, si yo dedico un tiempo a leer la Biblia, yo tampoco lo conozco de ustedes, pero lo que sí es de que cada uno de nosotros es responsable de cumplir con esa labor. Cada uno de nosotros tiene que aprender a dedicar un tiempo a buscar a Dios, cada uno en su tiempo que tengan dedicado a Él, ¿verdad? Y precisamente hace unos días Dios traía a mi mente esto que dijo Pablo. Y Dios estuvo ministrando mi vida y precisamente mientras yo preguntaba cómo voy a compartir, me llegó este mensaje y en lo personal a mí Dios ministró mi vida de una manera muy especial. Y yo sé que Dios va a hacer algo en cada uno de ustedes, pero es importante que tengamos nuestro corazón abierto a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque mientras nosotros no ponemos una disposición en nuestro corazón, háganme cuenta que no va a pasar nada. Necesitamos un corazón dispuesto que anhele escuchar la palabra de Dios y que podamos en nosotros reflexionar y decir, yo estoy pasando por eso, necesito a Dios. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es precisamente eso que dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Alguna vez ustedes le habían prestado atención a esta parte? Levánteme la mano quien sí lo había prestado atención. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. La verdad es que yo nunca le había prestado atención. Lo había leído, pero no había buscado un contexto en general. Así que recordemos un poquito la historia de Pablo. ¿Sí se acuerdan que Pablo antes de ser Pablo fue otra persona? ¿Quién era? Era Saulo, ¿verdad? ¿Y qué hace Saulo? Como que estoy muy fabuloso. Perseguía a los cristianos. Exactamente. Saulo, en su temporada de Saulo, él era
extendiéndome hacia lo que está delante. No sé si ustedes recuerdan la historia de la conversión de Pablo. Cuando Pablo estaba en ese lugar que no podía ver, que Dios lo había dicho de que espérate aquí, voy a mandarte a alguien que ore por ti y que vas a volver a ver y tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. En ese momento Pablo tuvo ese encuentro tan profundo con Dios que literal Pablo dijo, he cometido un error en toda mi vida. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando Dios llama a este hombre, a Ananías, que era el que iba a hablar con Pablo, ¿qué es lo que sucede con él? Estaba bien contento, ¿verdad? Porque decía, Señor, nos hemos librado de Saulo. Estaba bien contento, ¿ah? No estaba contento. Al contrario, él tenía miedo. Señor, pero ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a ir a orar por este hombre que tú no sabes quién es? Que no sabes lo que él hace. Y a mí algo que me impacta en esta historia es las palabras de Dios. Que Dios le dice a este hombre, ve, porque instrumento escogido me es este. Imagínense qué bendición para Pablo, Saulo en ese momento, que Dios le estaba diciendo que él era un instrumento escogido. Un perseguidor de cristianos, un partícipe en muchos asesinatos, y Dios le estaba diciendo que era un instrumento. O sea, para mí es algo impactante, no sé para ustedes, pero para mí es algo súper increíble. Y cuando este hombre orar con Pablo, a mí me impacta mucho porque cuando Pablo se levanta, Pablo deja de ser Saulo y comienza a ser Pablo. Pablo comenzó a predicar el evangelio. Y la gente, ¿cómo estaba en ese lugar? Nunca lo han preguntado. La gente tenía miedo. La gente llegó a preguntarse, ¿será verdad esto? ¿Será verdad que Pablo sí se convirtió? ¿Será verdad que Dios sí le cambió el nombre? ¿Será verdad que él sí tuvo un encuentro con Dios? ¿Será verdad que es un instrumento? La gente tenía miedo, hacía especulaciones, comenzaba a hacer murmuraciones por el temor del historial del pasado de Pablo. Pero ¿qué es lo que a mí me impacta de esto, muchachos? Que Pablo tenía su fe tan puesta en Dios, su convicción tan segura en Dios, que Pablo sabía quién era él en Cristo. Pablo tenía al 100 su identidad en Cristo, que él mismo dijo, olvidándome de lo que queda. Y eso, muchachos, para mí es algo súper impactante, porque olvidarte de tu pasado es difícil, olvidarte de tus pecados es difícil, y más en la condición de Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo no recordaba que él había sido partícipe en esos asesinatos? ¿Ustedes creen que él no sentía feo al escuchar que la gente murmuraba de él? Pero a pesar de todo eso, lo impactante de Pablo es que nunca permitió que su pasado se interpusiera en su futuro. Y esto, muchachos, a lo otro que voy, es de que Pablo dijo, olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Porque Pablo dejó de verse como Saulo y él tenía su mirada puesta en Dios y que decía, yo prosigo hacia la meta, prosigo hacia adelante, enfocándome en Dios. Si la gente viene y me critica, si la gente viene y me juzga, no importa, mi mirada está puesta en Dios. Porque Pablo sabía que Dios tenía un propósito para su vida, que si Dios lo había alcanzado, ahí en ese momento que tuvo, Pablo estaba seguro que Dios cumpliría su propósito. Pablo sabía que Dios lo iba a ayudar a hallar gracia delante de la gente, que Dios le iba a permitir soltar el pasado que a él lo venía persiguiendo. Y eso, muchachos, es lo que nosotros tenemos que aprender. La pregunta aquí es, ¿qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué aprendemos de esta frase de Pablo? ¿Cómo la puedo aplicar en mi vida? Cada uno de nosotros tenemos un pasado, cada uno de nosotros tenemos una vida. Yo sé que a lo mejor ustedes, los más chicos, pues son más jóvenes, apenas como quien dice andan viviendo la vida. Los que ya pasamos arriba de los 18 ya, pues ya venimos un poquito más avanzados, ¿verdad? Ya venimos un poquito más experimentados en diferentes partes de nuestra vida. Ya los que pasamos de 25, pues ya es un poquito más crítica la cosa. Pero ¿qué es a lo que voy, muchachos? Que sin importar nuestra edad, cada uno de nosotros tiene una experiencia personal. Yo quiero que tú pienses en esta hora, que tú reflexiones en esto. ¿Cómo ha sido tu vida? No importa si tienes 12 años, si tienes 15, si tienes 18, si tienes 20, si tienes casi 30, no importa. ¿Cómo ha sido tu vida?
Yo creo que todos, sin importar la edad, le hemos fallado a Dios. En una, en dos o en más ocasiones. Cada uno de nosotros ya ha fallado a Dios a tal punto de que muchas veces nos hemos sentido que no podemos conectar con Cristo. Que decimos, Señor, es que te he fallado tanto. Vi esto que no debía, dije lo que no debía, hice lo que no debía. Y por todo esto que he cometido, siento que ya ni siquiera me escuchas. ¿Saben por qué, muchachos? Porque precisamente eso es lo que viene a impactar en nosotros el pecado. Cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado, esto sucede, que el pecado viene y trae culpa, trae vergüenza, trae esa vocecita aquí que te va a estar diciendo, ay, no seas hipócrita, tú no vas a estar en la iglesia, ni tú te la crees a veces que está hablando allí. Tú conoces su historial, tú conoces su vida, tú conoces sus errores. ¿Saben por qué? Porque el pecado es lo que viene a traer a nuestra mente. El pecado viene a traernos, a decirnos que somos insuficientes. El pecado viene a decirnos que estamos en una vida mediocre. Pero ¿saben? Nosotros tenemos que recordar esto que dijo Pablo. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios y vamos delante de Él y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Mira, cometí este error, cometí este pecado, te fallé, le fallé a mi familia, me fallé a mí mismo. Cuando nosotros le entregamos a Dios nuestras cargas, que nosotros realmente le abrimos nuestro corazón a Dios, ¿saben qué hace Dios? Dios agarra nuestro pecado y dice, esto no es nada, y lo avienta, se deshace de él. Por eso nosotros, muchachos, tenemos que aprender esto, olvidar lo que queda atrás. ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Qué viste? Que no debías. Sea cual sea tu pecado que hay en tu corazón, que hay en tu mente, que tienes ese espejo grandote cargando contigo, sea cual sea, suéltalo. Porque hoy Dios quiere que tú sepas que no importa cómo le hayas fallado, tienes que olvidarte de lo que queda atrás. ¿Y por qué olvidarnos, muchachos, de lo que queda atrás? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo les decía que para mí algo impactante de las palabras de Dios era que Él le decía a Pablo que era un instrumento escogido. Y saben, lo especial, lo bonito de Dios es que cada uno de nosotros somos un instrumento escogido por Él. Tenemos diferentes talentos, a lo mejor yo no sé cantar, a lo mejor ustedes sí. A lo mejor y unos pueden hacer algo mejor, otros a lo mejor pueden hacer algo aún mucho más mejor, pero cada uno de nosotros tiene un talento, tiene un don que Dios nos ha dado a cada uno. No somos iguales, ni en nuestra vida. Ayer nos predicaba el hermano Gerardo, ¿verdad? Que somos únicos. Y eso, muchachos, es lo que cada uno de nosotros tiene que tener en mente. Que todos le fallamos a Dios, sí, pero cada uno de nosotros somos especiales para Dios. Y Dios no se fija en mis errores del ayer. Dios no se fija en lo que yo hice hace un año. Dios no se fija en nada que tenga que ver con su pasado. Desde el momento que ustedes y yo le entregamos a Dios nuestro corazón, que le confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios que aquel que confiesa sus pecados va a alcanzar misericordia. Por eso nosotros tenemos que tener esto en mente, que si yo ya confesé mis pecados, me olvido de lo que queda atrás y me tengo que extender a mirar hacia lo que está delante. ¿Y qué es lo que está delante de ti? ¿Qué es lo que tienes delante? No me tienes a mí, no tienes a ninguna de las cabecitas que están enfrente de ti. Lo que tienes delante de ti es el propósito de Dios para tu vida. Y para que tú puedas saber cuál es ese propósito, necesitas buscar a Dios. Necesitas poner una disposición en tu corazón de decir, Señor, es que yo tengo ese anhelo de buscarte. Pero para eso, muchachos, cada uno de nosotros es responsable de entregarle a Dios nuestras cargas, de soltar ese peso y decirle, Señor, yo quiero ser como Pablo, olvidarme de lo que queda atrás y mirar únicamente hacia lo que está delante. Así que, pues yo te digo, yo no sé cómo ande tu vida en este momento, pero Dios sí la sabe. Dios sabe cuáles son esas cosas en las cuales tú le has fallado. Dios sabe cuáles son esas cosas que no te dejan dormir. Dios sabe cuál es esa culpa que tú sientes. Dios sabe lo insuficiente que tú te sientes. Porque yo sé que aunque nosotros podamos venir al culto, aunque nosotros podamos venir a la iglesia, aunque vengamos de un hogar cristiano,
cristiano, aunque tengamos a la familia más perfecta que podamos tener, Dios sabe que cada uno de nosotros batalla, porque somos jóvenes, que estamos expuestos a muchísimas cosas, principalmente tentaciones que se nos muestran. Hoy en día realmente no existe una red social que esté libre de pornografía. Y eso, muchachos, muchas veces viene a interponerse entre nosotros y Dios. Y cuando nosotros le damos el paso al pecado, ¿qué es lo que sucede? Que hay una vocecita que te está diciendo, hombre, tú mi cristiano eres, acuérdate que viste, acuérdate que hablaste con que no debías, acuérdate que hasta te escapaste, hasta te escondiste de tus papás, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Saben? Porque el pecado viene a traer esa culpa en nosotros. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos, muchachos, que Dios nos está diciendo hoy, olvida lo que quedó atrás y mira hacia adelante. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y finalmente quiero cerrar con este versículo que se encuentra en Jeremías 29:11, pero se los voy a leer en la traducción de Palabra de Dios para todos, que dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un propósito que cumplir en cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios ya tiene un plan trazado. Dios ya sabe en qué va a usar tu vida. Dios ya sabe qué es lo que tú vas a hacer en el futuro. Pero para que ese